Namaste, bienvenidos al canal La Magia en tus Manos. Hoy vamos a explicar una tirada. Vamos a intentar enseñaros poco a poco distintas cosas del tarot, si os gusta os llama la atención. Entonces hoy vamos a hacer una tirada que se llama la Cruz de David. Es una tirada que tiene 6 puntas y un centro. Según la geometría, una de las ciencias de los números, de la numerología, el 6 más el 1 lo que busca es el equilibrio hacia el interior, ¿vale? Os voy a dibujar cómo sería la tirada. Yo hago las líneas tan rectas como me pinto las uñas, o sea, mal, ¿vale? Pero bueno, por lo menos vais a ver cómo va. Es un triángulo así y un triángulo invertido. La Cruz de David también es el sello del anillo de Salomón. Con él se conocen el movimiento de las fuerzas naturales. Vamos a ver, os voy a ir poniendo cómo es la tirada en sí. Esta es, aquí pondríamos la primera carta, ¿vale? Carta número 1, que es la del pasado. Aquí pondríamos la carta número 2, que es la del presente. Aquí pondríamos la carta número 3, que es la del futuro. Barajaríamos y primero hay que leer el corte. Si es una tirada de presente, leéis primero la derecha y cogéis este mazo y distribuís las cartas. Si es una tirada de futuro, cogéis la izquierda y lo mismo, le dais la vuelta y distribuís las cartas. No vamos a hacer ninguna pregunta, vamos simplemente a hacer una lectura tal cual salgan las cartas, a ver qué podrían querer decir. Colocamos primero la del pasado, luego la del presente y luego la del futuro. La tendréis que leer de manera individual, ¿vale? Entonces vendríamos del pasado de una justicia fría, estable, ya sabéis, a un presente desequilibrado y con falta de comunicación, con lo que significa la templanza, y en un futuro el sol boca abajo. Esto no solo tendréis que decir qué significa cada carta, sino que una vez leídas las 3 tendréis que leerlas en línea, ¿vale? Si imaginábamos que, por ejemplo, es una pregunta de cómo está nuestra relación, os diría, está unida, ¿vale? Pero no hay equilibrio entre vosotros, no hay comunicación y además más tarde puede que se aclaren algunas cosas, pero siempre a raíz de ese equilibrio y únicamente porque estáis unidos por la justicia, ¿de acuerdo? O sea que hay que leer siempre hacia adelante, pero también en línea recta. Entonces, colocaremos las cartas en su sitio y os voy a describir qué son las otras 3 posiciones que tendríais que aprender. Aquí abajo, la carta número 4. Estas cartas son las ayudas, ¿vale? La carta número 5 son las influencias. Y la carta número 6 son las dificultades. Colocamos las cartas y ahora vamos a ver. ¿Cómo hay que leerlas? Pues igual que os he dicho antes. Primero, de manera individual. El carro, habría que leerlo como la carta que viene ayudando. ¿Cómo viene ayudando? Pues con una falta de movimiento, con una sensación de paralización, con un freno de alguna manera, ¿vale? Después, la suma sacerdotisa. Cuando una suma sacerdotisa está influyendo, tenemos que leer esa carta en su característica de pensamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que influye son las actitudes de las personas. En este caso está influyendo o bien una consejera, o bien la sabiduría, o bien la paciencia. Eso es lo que está influyendo sobre la pregunta que hayamos hecho. Y después las dificultades, la fuerza. ¿Qué quiere decir? Pues que lucháis con alguien muy terrenal, que tiene las cosas muy amarradas, que las tiene muy claras y que hay que luchar contra alguien que se cree a lo mejor con la razón, imaginaros, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, tendréis que visualizar las cartas para poder como desenfocarlas de alguna manera y leerlas en el mismo orden que han salido. El carro boca abajo, lo pongo aquí, ¿vale? El carro boca abajo, la fuerza, la suma sacerdotisa al derecho y la fuerza. Esto estaba así y ahora tendréis que leer sin mover las cartas, claro, eso os acostumbráis, es más fácil de lo que parece. Tendréis que leer, por un lado, la línea, que es todas las influencias externas que estaban fuera de vosotros, fuera y además os influyen de alguna manera o influyen en la pregunta, ¿de acuerdo? Después tendríais que ver cuál es la similitud o cuál es la posible lectura que se hace de estas cartas así puestas en línea, que cuando las tenéis en la tirada las encontráis así. Vamos a volver a ponerla.
Entonces os las encontréis en línea, pero de otra manera, ¿vale? Yo os las he movido, pero realmente las parejas son las mismas. ¿Qué está diciendo? Pues una justicia que está ayudada por un carro boca abajo por una falta de movimiento, por tanto es algo que se paraliza sí o sí, ¿de acuerdo? Que en el presente estáis, o la circunstancia está muy desequilibrada, con falta de comunicación o con falta de bienestar, por una actitud muy terrenal, muy fuerte, muy dura y además una actitud física, ¿de acuerdo? Y en el futuro leeríais exactamente lo mismo, una influencia que llega más tarde, que clarifica las cosas pero no del todo, es como una ampliación aparte a la carta que habéis sacado del pasado, presente y futuro, ¿de acuerdo? No solo lo leéis como lo que la ayuda, por ejemplo, que influye en toda la situación, sino también correspondiendo a su línea. Y una vez terminadas estas 6 tiradas, ponemos la carta central, que realmente es la que a priori nos contesta a la pregunta. En este caso, imaginaros que hemos preguntado, ¿va a escribirme? Pues os diríamos, sí, el mago inicia, crea, trabaja, hace las cosas. ¿Va a poner, piensa en mí? Sí. ¿La situación está estancada? Te digo, no. ¿Por qué? Porque hay un mago iniciando un movimiento. Leeríamos esta carta como si fuera la respuesta más concreta a la pregunta, pero la ampliaríamos o daríamos el resto de la información que nos han dado el resto de las cartas. Tener en cuenta que si habéis estudiado una situación que viene desde un pasado, un presente y un futuro, sabréis más o menos cómo van las cosas. Por tanto, es a priori una situación que era estable, que está pasando por un mal momento, que se inicia de nuevo, que se han calmado un poco las cosas, con un poco de cabeza, con un poco de fuerza, ¿vale? Tened en cuenta que no solo tendréis que leer el primer triángulo que yo he descrito y el segundo, sino también, una vez que haya salido la carta central, tenéis que tener en cuenta, pues, eso. Los colores, por ejemplo, si hay una predominancia de amarillo, pues una predominancia de intenciones intelectuales. Si hay una predominancia de celeste o de blanco, hablamos de intenciones espirituales. Eso ya lo iremos aprendiendo poco a poco según nos vayamos explicando las cartas, ¿de acuerdo? Pero a priori, la cruz de David, volvemos a repetirlo. Pasado, presente, futuro, las ayudas, las influencias y las dificultades. Y en el centro, la resolución final. Es una muy buena tirada para preguntas generales y además una tirada que le imprime mucho sentimiento a casi cualquier respuesta. Practicadla y cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios y estaré encantada de contestaros. Muchas gracias.